¿Qué quieres? Déjame entrar. No. Déjame entrar. ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Por qué no me puedes dejar entrar? ¡Es el Porque baño! me ha bajado y está lleno de sangre. Pero que me estoy meando. Pues te jodes. Pues no, es el único baño que hay en casa. Pues ve a un campo. ¿Estamos en la ciudad? ¿Cómo voy a ir a un campo? Pues, mira, soy tu compañera de piso y te digo que no vas a entrar a este baño, ya está. Hacemos un trato. Me dejas entrar al baño porque me estoy meando y yo te traigo, yo qué sé, chocolate que viene bien para la regla. ¿Me ves gorda? No, que no, que no te he dicho gorda, te he dicho que me dejes entrar. ¡Que no te voy a dejar entrar! Yo no sé qué tienes ahí metido, que tardas tanto, no sé si será la regla, pero déjame entrar. Mira, te digo una cosa. Ahora mismo no te puedo atender, ¿vale? Porque de verdad que me gustaría atenderte. Pero yo lo siento. ¿Estás borracha? ¡Que no! ¡No lo estoy! Sí que lo estás, se te escucha. ¡No! Ahora voy a llorar. No habrás cogido las 2 botellas que quedaban, ¿no? De la fiesta de ayer. No, no. ¿Segura? Que yo también me bebí una. O sea, anoche me bebí una cuando estabas dormida. Pero, Pero, os juro que os devolveré el dinero. Os lo juro. entonces, ¿cuántas botellas te has bebido tú? Tampoco lo sé porque no me acuerdo. Como quedan 2 botellas, tú te tomas una y yo me tomo la otra. Vale. I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me. Paula, ¿estás ahí? Sí, pero no entres, porfa. No, en serio, déjame entrar. Estoy avergonzada de mí misma. Venga, no pasa nada, ni que estuvieses embarazada. Ven aquí, dímelo, déjame entrar, por favor. En serio, te vas a partir de risa y no. Mira, te prometo que no me voy a reír. No, en serio, te lo prometo, que seguro que eso lo hemos hecho todas de pequeñas. Me juras que no te vas a burlar de lo que me está pasando. Venga, tranquila, no pasa nada. Decimos que estás mala y no vamos a ninguna parte y nos quedamos encerrados hasta que te pase lo que te haya pasado, que no lo sé, porque hasta que no me lo digas. Pues es que eso tardará un poquito en recuperarse, así que yo creo que en un mes o 2 pues podría ya salir y decir que ya no estoy enferma, porque es un poco difícil simular lo que me está pasando. O sea, te ha pasado algo, pero me puedes decir por lo menos lo que te ha pasado y a lo mejor desde aquí fuera te puedo ayudar y luego me dejas entrar. Te digo una cosa, las tijeras considero las culpables. Yo no he sido, han sido las tijeras que pues tenían manía conmigo y me han hecho un desastre. Ah, o sea, que te has cortado el pelo. Las tijeras estaban enfadadas conmigo y me la han cortado a mí. Entonces, yo no he sido. Tú ves. No, han sido las tijeras solas, ¿no? Que van ahí y dicen, ¡oh, pelo! Y voy a cortarlo. Venga, en serio, tío, déjame pasar, te llevo la pelu y que te lo arreglen. Pero déjame entrar, por favor. Pero nunca voy a ser peluquera porque voy a fastidiar a toda la gente. Te dejo entrar, pero si te burlas, pues te toca. Tranquila que yo no me voy a burlar. Hombre, ya está. Mi carita, mierda, que me... You with me. And you say, as long as I'm ¿Quién es? here. Soy yo, tu amiga. ¿Y cómo sé que no eres un zombie? Pero madre mía, los zombies no hablan, Neus. Es que hay que pensar, ¿eh? ¿Y si han mutado? Mira, ábreme, por favor, ábreme.
¿Qué te ¿Que no te decir? voy a abrir? ¿Por qué? Porque no puede tienes- entrar la radiación y no sé si eres un zombie o no. Mira, soy una persona. Te lo juro por mi vida que soy una persona. Por favor, ábreme ya. Demuestra. Demuéstramelo. ¡Que hay un zombie! Por favor, ábreme la puerta. Que no. Ay. Mira, soy tu amiga. Soy Donna. Tengo 14 años. Y eso, que quiero entrar, que me va a comer el puto zombie. Lo voy a grabar, espera. Vale. Te voy a enviar el vídeo y tú míralo, ¿vale? Ya está. Mira el vídeo. ¿Y cómo sé que no es de una película o algo? No, por favor, ábreme la puerta que me va a comer el zombie. Mira que está ahí. Que es de color verde. Neus, por favor, confía en mí. No soy un zombie. Soy Donna. ¿Vale? ¿Y si entra la radiación y muto? Eso está en tu cabeza. ¿No es culpa mía que haya caído una bomba? Pensaba que eras mi amiga. ¿Y lo eres? No, ya no soy tu amiga. Si no me quieres abrir la puerta, pues me voy. Que me coman los zombies. Y culpa tuya. Vale. Vas a ir a la cárcel. Dime, ¿por qué Adiós. debería abrirte la puerta? Porque hay un puto zombie detrás. Mira que está ahí. ¿Y por qué no te escondiste en un búnker? Neus, voy a llorar. Mira, mejor me escondo, porque si no... Vale, venga, te abro la puerta, va. ¿En serio? Gracias, por favor, ábreme ya. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Te tengo que contar una cosa y necesito que me abras. Cuéntamela desde la puerta, no te pienso abrir. No puedo, tía, sé que estás enfadada, pero por favor, déjame entrar. No, no te quiero dejar entrar, ¿vale? Es que me ha pasado una cosa súper grave y no sé cómo solucionarla y sé que puedo confiar contigo, por favor. Pues si confías en mí, dímelo desde la puerta. ¿Por qué no puedo entrar? ¿No puedes? A ver, Bueno, no puedes entrar, ¿vale? Es que no quiero que entres. Ruido. ¿Qué ruido? Soy yo, es que estoy haciendo zumba. Y pues necesito estar encerrada porque así me concentro más. Dime. Mira, necesito que me ayudes. Tú sabes del tema del amor y yo no tengo ni puñetera idea. ¿Me dejas entrar? Es que, a ver, mira, yo para esto del amor soy catalán, ¿vale? ¿Sabes? Cada 2 por 3 estoy rompiendo con uno y no te sirvo yo de buen ejemplo, ¿ves? Por eso, porque cada día estás con uno y necesito que me ayudes ahora. Venga, a ver, ¿qué pasa? Dime. No, ábreme. Tengo cosas más importantes que hacer, ¿vale? Estoy con mis cosas y pues no te puedo dejar entrar, lo siento. ¿Entiéndelo? Ah, vale. Un objeto o una acción es más importante que tu amiga. No, Además, porque tú no me puedes ayudar en esto, no me puedes ayudar tú, así que pues lo siento, pero no. esconde lo que estés haciendo y déjame entrar. Y te lo digo y luego salgo. Vale, venga, puedes entrar. Vale, ábreme la puerta. This instead.